La epístola del apóstol Pedro, la primera, en el capítulo 1, en el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, lo vamos a leer hasta el versículo 16. El título del mensaje de hoy, el llamado a la santidad. Amén. Que Dios nos ayude, ¿no? Amén. El llamado a la santidad. Vamos a darle lectura como nos es lícito en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En mi Biblia dice llamamiento a una vida santa. No sé si en la suya igual dice lo mismo. Dice, lo leemos así, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay acá? No se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En algunas cosas? En todas, dice, vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Señor, le damos gracias en esta hora por esta palabra que hemos podido leer. Rogamos del cielo su bendición, que ella pueda, Dios eterno, penetrar hasta partir nuestro corazón, nuestra alma, Señor, y pueda obrar en nuestro hombre interior, transformándolo y continuando la obra que tú empezaste un día en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Del cielo pedimos su asistencia. El Espíritu Santo nos puede ayudar en esta hora para hablar de esta su palabra. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Asiento, por favor. Si me puede traer un vasito de agua, mi esposa, por favor. Dentro de la Escritura nosotros podemos ver que el atributo de la santidad de Dios es uno de los atributos que adquiere mucha relevancia, ¿ya? Y si alguien quisiera a lo mejor cuestionar esa afirmación, imaginémonos a un Dios todopoderoso que tiene todo el poder. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene todo el poder? Pero que no fuera santo. Imagínense cuánto daño haría ese Dios todopoderoso que no es santo. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Imagínense un Dios que tiene la capacidad de impartir justicia, ¿cierto? Pero imagínense que ese rey justo no fuera santo. Imagínense cuánta injusticia impartiría, alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Entonces vemos que a través de la palabra Dios ha resaltado su santidad desde el principio hasta el fin. Cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros encontramos la santidad, y cuando cerramos la Biblia, nosotros también encontramos la santidad. Lo vemos en el principio, en el Génesis, cuando Dios, ¿cierto?, instituye un lugar que era santo. ¿Se acuerdan cuál era? El huerto del Edén. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y donde todo dice la Escritura que era bueno en gran manera. Y usted va avanzando en las páginas de la Biblia y llegamos al final, cuando encontramos una ciudad, ¿se acuerdan? Santa, que viene descendiendo, ¿cierto?, desde los cielos. Por lo tanto, la Biblia abre en un lugar santo el huerto del Edén y cierra en un lugar santo que es la nueva Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Dios subraya, Dios destaca y ha destacado su santidad de principio a fin. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar, ¿ya? Siempre le digo a los hermanos de la escuela dominical, recordar para nosotros o repetir es reeducar. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted examina, ¿cierto? Yo creo que usted lee la Biblia, ¿amén? Si nosotros leemos la Biblia, sabemos que y entendemos con detalle lo que nos enseña el registro bíblico, nos podemos dar cuenta que cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, porque Dios es un Dios santo, ¿cierto?, o destruye el pecado o se aparta de él. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios nunca va a tener comunión con el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Cuando los hijos de Elí se equivocaron, ¿qué pasó? Dios los destruyó, ¿cierto? Dios también consumió en fuego a los hijos de Aarón, alabado sea el nombre del Señor, porque violaron su santidad, ¿se acuerdan? Dios mata también a Ananías y a Zafira por mentir. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y mintieron una sola vez, y Ananías y Zafira fueron
cortados. Imagínense nosotros que pasamos mintiendo casi siempre. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces Dios recalca su santidad y podemos ver a través de la Escritura que Él es un fuego consumidor, ¿sí? De acuerdo a lo que la Escritura nos dice, es un fuego consumidor, ¿ya? O sea, cuando se enfrenta al pecado, ¿qué es lo que hace? Dios lo destruye, como le dije hace un momento atrás, con los hijos de Elí, con los hijos de Aarón y con Ananías y Zafira. O en otra oportunidad, en cierto, Dios se aleja de aquello, alabado sea el nombre del Señor. Y eso, por ejemplo, lo vemos reflejado cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén por haber corrompido su jardín santo. Y lo que hace Dios es alejarse de Adán, alejarse de Eva, y posteriormente se acerca nuevamente a la humanidad a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viene a la tierra y es destruido, ¿cierto? Casi destruido, ¿cierto? Cuando Él lleva sobre sus hombros su pecado y mi pecado, alabado sea el nombre del Señor. Cuando Él experimenta, ¿cierto?, temporalmente el abandono de Dios a raíz de que está cargando en sus hombros por el pecado de toda la humanidad, se acuerda que Él le clama: Padre, ¿por qué me has desamparado? Alabado sea el nombre del Señor. O sea, Dios se aleja, ¿cierto?, del pecado en ese momento, cuando Jesús en la cruz del Calvario nos estaba representando a usted y a mí en sustitución por haber cometido los pecados que usted y yo vamos a cometer durante toda nuestra vida. Que Dios nos ayude, amén. Entonces, cuando Dios se enfrenta al pecado, se aparta o lo destruye. La única ocasión en la eternidad donde hubo una separación entre el Padre y el Hijo fue precisamente cuando el Hijo tomó el lugar que a usted y que a mí nos correspondía en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. De manera que cuando Cristo está en la cruz, lo que Él siente es una lejanía, ¿cierto?, que Dios le hizo, Dios el Padre, ¿cierto?, le hizo experimentar, precisamente porque en ese momento, como les decía, Él estaba cargando con mi pecado cuando estuvo, ¿cierto?, en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Luego nos encontramos nosotros con el pueblo de Israel. Oiga, qué pueblo más duro de servir. Igual que nosotros, ¿cierto? Qué pueblo más duro de servir. Alabado sea el nombre del Señor. Deambulando por el desierto, ¿cierto?, a causa de su pecado, porque el viaje, ¿cierto?, no demoraba los 40 años que demoró, pero a raíz de que ellos habían pecado contra Dios, alabado sea el nombre del Señor, Aarón, ¿cierto?, ¿qué hace? Construye un becerro de oro, se deja influenciar por el pueblo, y eso, obviamente, ¿qué pasa? Sucede que hace incendiar la ira de Dios sobre el pueblo de Israel, porque estaban corrompiendo un mandato que Dios le había dejado de no hacerse imágenes delante de Él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué decide Dios en su soberanía? Dios dice: bueno, de aquí en adelante, por este pecado que ustedes cometieron, yo me voy a alejar de ustedes. Eso nos dice Éxodo, leámoslo por favor, 33, Éxodo 33, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo. Mire, ojo con esto: tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Quién había sacado al pueblo de Israel de Egipto? Dios, ¿cierto?, con mano poderosa. Pero a raíz del pecado de Israel, Dios le dice a Moisés: ve con el pueblo que tú sacaste, porque el pueblo se está comportando más como tú que como yo. A la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero dice el Señor: yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, a raíz del pecado de idolatría en el cual cayó el pueblo de Israel, adorando a este becerro de oro, Dios decide apartarse de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. O sea, usted puede ver acá, podemos escuchar a Dios en el lenguaje que Él le habla al pueblo de Israel, alejándose completamente de aquí, diciéndole: sube tú de aquí, el pueblo que has sacado, porque parece que no hubiera sido Dios quien lo sacó, porque ese pueblo, bien digo, se estaba comportando más como Moisés que como Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. ¿Amén? Vamos bien hasta que el Señor le dice: yo voy a enviar un ángel
delante, ¿cierto?, que va a echar a los pueblos de idólatras de la tierra. O sea, ¿por qué hace esto el Señor? Porque Dios quería cumplir su promesa, porque Dios cumple las promesas que Él hace. No es como nosotros que cumplimos y nos prometemos. Dios cumple las promesas que Él hace. Por lo tanto, Dios le dice, yo hice una promesa, yo le hice una promesa a ustedes, que iba a estar con ustedes, que lo iba a ayudar para sacar a todos esos pueblos de allá. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que quiero hacer ahora es alejarme de mi pueblo, a pesar de que voy a cumplir mi promesa, me voy a alejar para no destruirlo. Alabado sea el nombre del Señor, porque el pueblo era de duro corazón o de dura cerviz. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés, como era una prefigura de Cristo, amén. ¿Sí? Moisés, como era una prefigura de Cristo, ¿qué cree que hace Moisés ante Dios? Intercede. Estamos acá, ¿cierto? ¿Sí? Intercede ante Dios. Moisés clama a Dios, pide misericordia al Señor, y Dios le dice, bueno, Dios escucha a Moisés y le dice, bueno, yo te escucho, voy a tener misericordia, pero de aquí en adelante, a partir de este momento, le dice el Señor a Moisés, el tabernáculo que está en el centro del campamento, alabado sea el nombre del Señor, tú lo vas a sacar del centro del campamento y lo vas a poner afuera del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se acuerdan? Antes se instalaba el campamento y el resto de las tribus, todos se ponían alrededor del tabernáculo. Pero Dios quería dar una señal visual de lo que el pueblo, ¿cierto?, había cometido, que era este pecado de idolatría contra el Señor, y quería el Señor dar una señal visual de su alejamiento, y Dios les dice ahora, yo no quiero que esto pase inadvertido para ustedes, yo no quiero que esto pase como que pasó nomás, voy a continuar con ustedes, voy a estar con ustedes, pero el tabernáculo ahora me lo van a poner afuera de la ciudad y no adentro, como le había dicho al principio. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. O sea, Dios quería darle una señal visual al pueblo de que se habían equivocado, porque a veces nosotros constantemente nos equivocamos, ¿cierto? Estamos en un cuerpo de pecado y pareciera que pedimos perdón nomás y se nos olvida lo que hicimos. Alabado sea el nombre del Señor, pero Dios siempre, ¿cierto?, dice la Escritura que nosotros tenemos que lamentablemente pagar las consecuencias de nuestro pecado. Dios nos perdona, pero las consecuencias están ahí. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que le pasó a Israel? Pues tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que una vez más vemos que Dios, cuando se enfrenta con el pecado, o lo enfrenta, lo destruye o se aleja. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Ya? Y yo creo que usted y yo no queremos ser destruidos, ¿cierto? Amén. Ni tampoco queremos experimentar que Dios se aleje de nosotros. ¿Sí? Entonces, como queremos eso, la santidad y el pecado no pueden cohabitar juntos o vivir juntos, ¿ya? Porque ellos representan polos opuestos. Sin embargo, lo hemos venido viendo en la escuela dominical, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros hay una cohabitación en nuestra vida, hay una cohabitación que consecuentemente, ¿cierto?, o con frecuencia tiene sus consecuencias, ¿ya? El pecado tiende a huir, como huyó Adán cuando él pecó, y la santidad obviamente tiende a alejarse del pecado, como lo hizo Dios en el pasaje que nosotros leímos respecto del pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos se oponen entre sí, ¿se acuerdan? La carne con el espíritu tienen una lucha viva, la carne tira para abajo y el espíritu para arriba, ¿cierto? Después de andar en la luz, ¿qué más sigue? Y conocer la verdad. Ya, por los peregrinos, ¿qué pasó con los peregrinos? Ya. Entonces tenemos una lucha nosotros, ¿ya? Tenemos una lucha en nuestro interior. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, ¿cómo se da entonces esa lejanía de Dios en nosotros, en que mora el Espíritu Santo permanentemente? Porque permanentemente el Espíritu Santo habita en nosotros. Aunque nosotros nos equivoquemos, el Espíritu Santo sigue habitando en nosotros. Cuando el cristiano, ¿cuántos son cristianos acá? Cuando el cristiano entra en la práctica del pecado, porque nosotros nos equivocamos, ¿cierto? Fallamos cada instante, pero no practicamos el pecado constantemente. Nos equivocamos cuando hablamos algo que no tenemos que hablar, nos equivocamos, pero no practicamos el pecado. Pero cuando el cristiano practica el pecado, no pierde la habitación del Espíritu Santo, sino que pierde la llenura del Espíritu Santo, lo cual lo va haciendo cada día más fácil
o más vulnerable a los deseos que están en su interior, porque nosotros tenemos un corazón que es dado al mal. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios los bendiga. Entonces pierde el gozo del Señor, pierde la motivación por las cosas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pierde su pasión, pierde su primer amor, y los amores del mundo obviamente comienzan a tomar preferencia en su corazón. Pierde el temor a pecar, y el pecado, ¿cierto?, al cual antes le temía hacer, ahora, ¿cierto?, lo disfruta y lo minimiza, o sea, le resta importancia. Cuando el cristiano hace esto, pierde la paz del Señor también, pierde su perspectiva de que tendrá que dar cuenta ante el trono de Dios, ¿ya? Y todo esto son síntomas de que Dios se ha alejado de esa persona, a pesar de tener una permanencia continua del Espíritu Santo en nuestro interior. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Por lo tanto, somos hijos también de la santidad. La santidad para nosotros es una obligación, tanto una obligación como una necesidad para nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, que Dios nos ayude, hermanos, porque muchas veces, cuando nosotros nos desanimamos, generalmente, ¿cierto?, es por alguna circunstancia especial, por alguna situación, por alguna prueba que nosotros estamos viviendo, pero el Señor nos dice que las pruebas Él va a estar con nosotros. Pero cuando comenzamos a pecar constantemente, esto también causa que nosotros nos alejemos de Dios, que perdamos la pasión de Dios. Y cuando empezamos a alejarnos de la iglesia, cuando empezamos a alejarnos de las cosas del Señor, es porque más estamos lamentablemente cayendo en pecado. Que Dios nos ayude, amén. Entonces nosotros somos hijos de la santidad, y la santidad para nosotros se vuelve algo importante, así como también una obligación. ¿Por qué? En primer lugar, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, amén. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene que ser honrado. En segundo lugar, porque debemos honrar lo que Cristo hizo, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, lo que hizo en su vida, lo que hizo en su muerte, y lo que hizo también en su resurrección, derramando sangre por el perdón de nuestros pecados. En tercer lugar, porque nosotros como cristianos necesitamos honrar la palabra de Dios, que a nosotros nos guía. ¿A cuánto le guía la palabra del Señor? Nos advierte, y la palabra del Señor también nos enseña lo que es bueno, lo que es malo, y lo que necesitamos hacer para honrar con glorias al Señor. Que Dios nos ayude, amén. Y en cuarto lugar, porque el cristiano necesita temer las consecuencias del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Yo puedo alejarme por mi pecado, pero yo tengo que regresar en los términos que Dios establece. Porque yo puedo, quizá a lo mejor, pecar hoy y pensar que a lo mejor en 6 meses o después de un año que ya todo ha pasado, aquí no hay consecuencias, Dios no se dio cuenta de lo que hice. Pero resulta que el reino del sur, Judá, alabado sea el nombre del Señor, cuando el reino del sur pecó, las consecuencias de su pecado no vinieron sino que después de alrededor de 150 años. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Por lo tanto, Dios nos ayuda a nosotros para apartarnos del pecado y honrar con nuestros actos al Señor. El versículo central de esta palabra es el versículo 16, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, que dice: sean santos porque yo soy santo. ¿Ya? Porque escrito está, ¿cierto? Comienza el versículo 16, porque escrito está. Por lo tanto, el versículo se presenta, ¿cierto?, como una conclusión. Vamos al versículo 13 que nosotros leímos, por favor. Este versículo 13 comienza diciendo por tanto, ¿cierto? ¿Lo vemos ahí? Comienza diciendo por tanto, o sea, en consecuencia, a raíz de, por lo que escuchamos, por lo que vimos anteriormente. O sea, se presenta como una conclusión de algo que está hablando el apóstol Pedro, alabado sea el nombre del Señor. Concluyendo algo que él está diciendo en los versículos del 1 al 2, alabado sea el nombre del Señor. O sea, es como una bisagra que conecta la primera parte del capítulo 1 con la segunda parte que nosotros estamos viendo en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que hace Pedro al hablar? ¿Qué es lo que hace Pedro al hablarnos de los versículos 1 al 12? Bueno, él nos dice en el versículo 3:
A ver si me ayuda Juan David, por favor. Lo que Pedro hace, ¿cierto?, de los versículos 1 al 12 es hablarnos de la obra que Cristo hizo a nuestro favor, lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Por tanto, todo lo que a mí me toca hacer viene después de que yo entiendo lo que Dios ha hecho por mí. Por eso que hemos decidido nosotros reeducar a la iglesia, porque nosotros no podemos obligar a la iglesia a hacer, ¿cierto?, lo que le corresponde hacer por amor y por gratitud. ¿Ya? El pastor, ¿cierto?, de la iglesia, o los pastores de la iglesia, nosotros solamente somos líderes, somos guías. Nuestra responsabilidad es enseñarle la palabra del Señor, pero yo a usted no lo puedo obligar a hacer algo que usted no quiera hacer, porque esa es su responsabilidad. Aquí no estamos en una secta donde yo le tengo que decir, el Juan David se va a tener que casar, no mejor ya. Toscuato se va a casar con Toscuata. No estamos en una secta. Todos aquí nosotros entendemos, ¿cierto?, que el pastor solamente guía y somos nosotros los responsables si aceptamos o no aceptamos, si obedecemos o no obedecemos. Y si obedecemos hay bendiciones y si desobedecemos hay consecuencias. Pero estamos desobedeciendo a la palabra que el pastor o el líder le está enseñando. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Entonces Pedro, ¿qué es lo que hace? Lo mismo, él dice, bueno, yo les voy a hablar de la obra que hizo Cristo con nosotros, de los versículos 1 al 12, pero ahora yo les voy a decir lo que les toca hacer a ustedes, porque Cristo ya hizo algo, y ahora yo les voy a decir a ustedes qué es lo que les corresponde hacer después de entender lo que Cristo ya ha hecho a mi favor. Entonces vemos en el versículo 3, que Dios, en su gran misericordia que hizo, nos hizo nacer de nuevo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por aquello? En el versículo dice que nosotros somos protegidos por el poder de Dios. Versículo 5, Juan David, por favor. En el versículo 5 dice que nosotros somos protegidos por el poder de Dios y que también nuestra salvación será revelada en el tiempo postrero. En el versículo 10 nos dice que nuestra salvación es tan extraordinaria. ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestra salvación? Que los profetas de antaño anhelaron ver lo que nosotros hemos visto, hermano. Y anhelaron, los profetas de antaño, anhelaron ellos conocer, alabado sea el nombre del Señor, lo que ahora nosotros conocemos por gracia y misericordia del Señor a través del Nuevo Testamento. O sea, ¿se da cuenta que nosotros muchas veces no valoramos lo que tenemos? O sea, los profetas ellos de antaño anhelaban conocer las cosas que nosotros conocemos, y nosotros que las conocemos y no sabemos, y las sabemos, perdón, no las valoramos como realmente tenemos que valorarlas. Y que Dios nos ayude, amén. Había un pastor que una vez lo invitaron a predicar allá a Corea del Sur, o Corea del Norte. ¿Cuáles son los que están con Kim Jong-un? Los nortes, ¿no? Norte. A Corea del Norte. Y allá usted sabe que no se puede predicar, no se puede hablar de Dios. Allá el Dios, Rey máximo, es Kim Jong-un. ¿Ya? Entonces invitaron a un pastor a predicar, porque los hermanos allá se reúnen en sus departamentos, sus casas, y lo tienen que hacer en silencio, porque si alguien escucha que están cantando y están alabando al Señor, si alguien grita un aleluya, un santo, los vecinos llaman a la policía y los pueden tomar detenidos y obviamente pagar con su vida, ¿cierto?, el estar sirviendo al Señor. Este pastor fue invitado a predicar. Los hermanos llegaron y la verdad es que no tenían Biblia, porque tampoco pueden tener Biblias. Solamente ellos van memorizando, se van entregando versículos, van anotándoles y se los van memorizando. Cuando el pastor llegó allá, los hermanos lo primero que fueron a hacer es a tomar su Biblia y a poder leerla para poder ir memorizando los versículos bíblicos. Cuando el pastor predicó, ellos estuvieron ahí alabando el nombre del Señor, cantaron, oraron, leyeron, escucharon la palabra. El Espíritu Santo obró en cada una de sus vidas, y cuando el pastor se iba yendo, le dice a los hermanos de allá, le dicen al pastor que él orara para que los hermanos de Corea del Norte pudieran ser como los hermanos de donde el pastor era. Por ejemplo, si hubiera ido un pastor de Chile, los hermanos de Corea del Norte le pidieron al pastor que orara por ellos, para que los hermanos de allá de Corea del Norte pudieran ser como los hermanos de acá de Chile. ¿Sí? ¿Te entiendes? Ahí sí. Y el pastor lo quedó mirando y le dijo,
Yo voy a orar porque los hermanos que están en Chile sean como los hermanos que están en Corea del Norte. Porque ellos, no teniendo la libertad de poder alabar el nombre del Señor, sí, a pesar de eso, lo hacían. Que Dios nos ayude, amén. Entonces los profetas anhelaban esto. Y Dios nos reveló a nosotros por su gracia, su amor y su bondad en el versículo 10. Y finalmente en el versículo 12, Juan David nos muestra que nuestra salvación es tan gloriosa que aún ¿quién? ¿Quién? Los ángeles, aquí están, mira. Aún los ángeles, dice, anhelan mirar los hechos relacionados a nuestra salvación. O sea, Dios nos ha entregado tantas bendiciones que nosotros no dimensionamos lo que Él ha hecho por nosotros, lo que nos ha entregado, porque lo tenemos. Vamos a internet y ahí está todo. Tenemos un montón de Biblias en la casa, hermano, botadas ahí sin leer, un montón de materiales. Que Dios nos ayude. Y hay gente que no tiene esa bendición. Benjamín, ¿cierto? Lo decía en sus palabras en la oportunidad. Hay lugares donde hay que caminar kilómetros para ir a la iglesia. Y nosotros estamos aquí al lado. Y llegamos atrasados a veces. Que Dios nos ayude. Todos llegamos atrasados a veces. Nosotros también. Entonces, todo lo que relata el apóstol Pedro de los versículos 1 al 12 para mostrarnos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, para entender lo que Dios ha hecho a nuestro favor y lo que ahora nos toca hacer. Pedro comienza a hablarnos de los versículos 13 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor en el versículo 13? Desde el versículo 13 en adelante, que Él nos manda a vivir una vida de obediencia. ¿Para qué? Para que seamos obedientes y para que podamos vivir una vida de santidad y reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida basado en lo que ya Él hizo por usted y por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que hace Pedro es, a través de estos verbos que va a ir hablando el apóstol Pedro, va dando una orden. Los verbos acá, el tiempo de los verbos, ¿cierto? Está en tiempo imperativo. Vale decir que no son opcionales, sino que no son sugerencias, sino que son órdenes. Y el reglamento número 11 de disciplina dice que las órdenes son para cumplirlas, ¿sí o no? Las órdenes son para cumplirlas. ¿Ya? Por lo tanto, no hay nada condicional en los imperativos de Dios. Cuando Dios dice algo, Dios nos ordena, tenemos que solamente, como decían por ahí, juntar las cañuelas y obedecer. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Estoy hablando en un idioma militar para los que no lo entienden, ¿ya? Los que hicimos el servicio militar. Yo no hice servicio militar. Pero Pedro lo que hace es no darnos los imperativos. O sea, Pedro no nos da órdenes hasta que nosotros entendamos, ¿cierto?, la extraordinaria salvación que Él nos ha dado a través de Cristo Jesús. Amén. O sea, Pedro nos dice, oigan, Dios hizo esto por ustedes, ahora les toca a ustedes hacer esto otro. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que les dice primero, ciñan sus lomos. Alabado sea el nombre del Señor. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. ¿Ya? O sea, en otras palabras, preparen su mente para actuar, preparen su mente para entender, alabado sea el nombre del Señor, preparen su entendimiento para accionar, ¿ya? O sea, tengan su mente clara, tengan un juicio claro, tengan una voluntad dispuesta a obedecer. ¿Cuántos quieren tener una voluntad dispuesta a obedecer al Señor? Para que nosotros podamos resistir, para que nosotros podamos enfrentar cualquier cosa que quiera desviarnos de nuestra fe, de nuestra atención puesta en nuestro Señor Jesucristo y de la esperanza que hemos puesto en el Señor. La nueva traducción viviente traduce esta palabra de ceñir los lomos de vuestro entendimiento como preparen su mente para actuar. De manera que nosotros tenemos que estar atentos para no vivir una vida que se vive a la ligera, alabado sea el nombre del Señor, sino que debemos preparar cada día nuestra vida, nuestra mente para actuar, porque en esta vida, día a día, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, con qué amenaza nosotros vamos a chocar, de manera que el juicio de nuestra mente tiene que estar atento, tiene que estar preparado para reaccionar y reaccionar de la mejor forma
al tener una mente clara, al tener un juicio claro. Y para tener un juicio claro, para tener discernimiento, necesito entonces conocer lo que la palabra del Señor nos enseña y tener una relación de verticalidad con Dios. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. La mayoría de los cristianos lamentablemente hemos perdido nuestra relación de verticalidad con Dios, vale decir, tener esta relación de intimidad con Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y viven su vida con una relación horizontal, o sea, importan más las cosas de este mundo, lo que está a nuestro alrededor, que las cosas que están en el cielo, alabado sea el nombre del Señor. O sea, importan más las cosas terrenales que las cosas celestiales, y lamentablemente eso tiene consecuencias. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Nuestros anhelos, nuestros deseos, queremos llenarlos de este mundo, cuando en realidad, ¿cierto?, habían estado reservados nuestros pensamientos y nuestros anhelos para ser llenados en Cristo y en el mundo que viene por delante. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y eso lamentablemente nos hace tropezar y nos hace caer. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo una vida eterna. Amén. Comenzamos a vivir la vida eterna. Y no podemos vivir una vida eterna con cosas que son temporales, con cosas que se van a acabar. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos vivir una vida eterna con cosas temporales de este mundo bien digo, porque no son compatibles en una misma vida. Entonces, ¿qué está diciéndonos Pedro? Ciñan vuestros lomos, alabado sea el nombre del Señor. Ciñan vuestras mentes para actuar, alabado sea el nombre del Señor, que en el original, en el griego original está muy enlazado con el tema de las batas que ellos usaban, ¿cierto? Usaban unas batas largas y el ceñirse sus batas significaba enrollarse la bata y metérsela en el cinturón de tal forma, ¿cierto?, que ellos no se tropezaran cuando tuvieran que actuar. O sea, tenían que estar atentos ahí con su bata lista para correr. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en guerra, por favor. Estamos en guerra contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que usted y yo no vemos. Amén. Pero que se nos oponen cada día para hacernos caer. O sea, en primer lugar Dios nos dice, estén atentos. Estén atentos. Abran su entendimiento. Tengan su entendimiento listo, preparado para la acción. Amén. Esa es la primera orden, el primer mandato de Pedro para nosotros, a través del Espíritu Santo, obviamente, ¿cierto? El segundo dice, aquí lo tenemos, ¿no? Sean sobrios. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Sean sobrios a la hora de vivir. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Todavía en este versículo que nosotros leemos no es una opción, sino que es una orden. Sean sobrios. Y tiene que ver esto con el dominio propio. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Que es parte, ¿cierto?, del fruto del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el fruto del Espíritu Santo escasea en mí, significa que entonces yo no estoy cultivando una vida de relación con Dios. Estoy dándole más cabida a mis deseos carnales que a la obra del Espíritu Santo. Y las obras de la carne se contraponen absolutamente al fruto del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Cuando nosotros vivíamos la vida anterior no teníamos ningún dominio, porque no contábamos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Éramos esclavos de nuestras pasiones. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Cristo nos dio una nueva vida, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dan gracias a Dios por aquello. Cristo nos dio una nueva vida, no para que nosotros siguiéramos viviendo los mismos deseos, sino que para que nosotros pudiéramos, ¿cierto?, ser libertados de nuestra voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo nos libertó de nuestra voluntad, porque las pasiones de la carne son capaces de arrastrarnos por completo a nosotros hasta llegar a vivir a los deseos en los cuales antes vivíamos. Preparen su entendimiento para actuar, sigan vuestros lomos, sean sobrios, tengan dominio propio. Alabado sea el nombre del Señor. En tercer lugar, la tercera orden que Pedro nos da, inspirado por el Espíritu Santo, es: esperen por completo
en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, en otras palabras, pongan su confianza en la gracia que traerá la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, ¿qué hace el Señor? A través del apóstol Pablo me dice, yo, como hijo del Señor, como ahora soy un hijo de Dios, tengo que poner completamente, no solamente una parte, sino que toda mi esperanza tiene que estar en la gracia de Dios que ha de venir. Hay una gracia que es presente para nosotros, que ha sido derramada sobre nuestros corazones, pero hay una gracia mucho mayor que ha de venir. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Y mi esperanza tiene que estar puesta ahí. No es mi fuerza, no es lo que yo pueda hacer, no es mi sabiduría, no es mi intelecto, no es mi estudio, no es lo que yo sé o en mi trabajo, no es mi conocimiento, sino es la gracia que Dios va a traer sobre nuestras vidas. Porque la lluvia postrera será mayor que la primera. Pero ¿cómo hacemos esto, hermano? Bueno, cuando preparamos nuestra mente para la acción y cuando tenemos nuestro dominio propio, podemos ser sobrios en nuestra manera de vivir. Así podemos esperar en el Señor. Miren lo que nos dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 12. Esposa, no sé a qué hora empecé. Ya. Perdón. 2 de Pedro 3, 11 al 12. ¿Cuánto llevamos, hermano? De 40, Pero el Avatar tiene 3 horas. Amén. O sea, el camino del agua, ¿no? 3 horas. Avengers, 3 horas, ¿no? Sí. Sí, pues. No nos paramos. Deadpool versus, ¿cómo se llama el otro? Wolverine, no decía la fueron 3 horas. Amén. Y no podemos aguantar unas 50 minutos de palabra. Que Dios nos ayude. Puesto que todas estas cosas, dice, han de ser desechas, ¿cómo dice? ¿Cómo expresa? No debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, lo que Pedro hace en estos versículos es describir el estilo de vida que nosotros como hijos del Señor, cuando son hijos del Señor, tenemos que tener. Por lo tanto, el Señor nos hace este llamado a la santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Cuál es el primer mandato? Sigan vuestros lomos, ¿cierto? Preparen su mente para la acción. El segundo era ser sobrio, que tiene que ver con el dominio propio, muy bien. Y el tercero, esperar en la gracia del Señor. El cuarto, me quedan 2 nomás. El cuarto imperativo está en el versículo 14, Juan David, por favor. ¿Qué dice? Como hijos obedientes. ¿Cuántos son hijos obedientes acá? ¿Sí? No se conformen. ¿A qué? A los deseos que antes teníais. Antes teníamos deseos, ¿cierto? Estando, dice, en vuestra ignorancia. ¿Ya? O sea, lo que Pedro nos dice es que ahora, como somos hijos de Dios, como somos hijos obedientes. ¿Cuántos son hijos obedientes acá? ¿Sí? ¿Los niños son hijos obedientes? ¿Sí? Ya, que Dios les ayude. Como hijos obedientes, dice, no se conformen a los deseos que antes tenían. Antes teníamos otros deseos, alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Por eso Dios nos manda en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, que tenemos que renovar nuestra mente cada día, porque la mente de Cristo tiene que ser formada en nuestras vidas, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Lo que Pedro nos dice, que como hijos obedientes nosotros no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, porque así no vamos a ser hijos obedientes para nada. No podemos recibir una vida perteneciente a la luz y vivir como un hijo de las tinieblas, porque eso es incompatible, incongruente, contradictorio y además vergonzoso. Si tenemos a Dios como nuestro Padre, ¿para cuánto Dios es su Padre? ¿Amén? Si tenemos a Dios como nuestro Padre, alabado sea el nombre del Señor, nuestro carácter, nuestra forma de pensar y nuestro caminar tiene que parecerse a Él. ¿Se da cuenta cuando usted ve a alguien, cierto? A uno de sus hijos y dice, oye, que se parece al papá. ¿Sí? ¿No? Bueno, en mi caso yo no sé, porque tengo tanto que no sé cuál de todos se parece a mí. Pero bueno, ustedes ahí han fijado a lo mejor en alguno de ellos, ¿ya? Entonces, como
como hijos de nuestro Padre, tenemos que parecernos a Él. Y la idea es que vivamos no como vivíamos antes, porque Dios cambia nuestra forma de vivir, ¿ya? Cuando no habíamos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese estilo de vida no era más que el fruto de la naturaleza caída, la ausencia del Espíritu Santo, nuestra ignorancia y la falta de dominio propio. Cuando le damos rienda suelta a nuestros deseos, nosotros negamos lo que Dios hizo en cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿ya? Como un Dios santo. Por lo tanto, es por eso que la santidad, ¿cierto?, es importante en nosotros en el cristiano, en los cristianos. Que Dios nos ayude, amén. O sea, el cuarto mandato, no vivir como vivíamos antes. Y el quinto, lo vamos a encontrar en el versículo 15, ¿qué dice? Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, fíjense que aquí hay un mandato, como dicen por ahí, absoluto y no parcial. No dicen algunas cosas nomás como lo leímos al principio, sino que dice en toda vuestra manera de vivir. Alabado sea el nombre del Señor. No tan solamente cuando estemos en la iglesia. Hoy día conversábamos con una pareja de jóvenes y le explicábamos que ser cristiano no es tan solamente estar en la iglesia, porque nosotros no tenemos vida secular. Nosotros somos cristianos aquí y, como diría mi papá, en la quebrada de la Gil. Somos cristianos aquí adentro y somos cristianos afuera. No es que aquí tengo una vida espiritual y salgo del templo y tengo una vida secular. Toda nuestra vida es una vida que tiene que estar consagrada al Señor. Es una vida sagrada, alabado sea el nombre del Señor, porque vivimos delante de la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y cada cosa que yo he dicho, he hecho o he pensado, Dios lo ha escuchado, Dios lo ha visto o Dios lo ha conocido. Porque a Él no le podemos ocultar nada, estando aquí y estando afuera. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Entonces, Pedro nos da la razón, o sea, hay una razón por la cual nosotros tenemos que ser santos, ¿cierto? Y Pedro nos da la razón en este versículo, porque dice, porque aquel que nos llamó es santo. O sea, como aquel que nos llamó es santo, ustedes también tienen que ser santos en toda su manera de vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Y como leímos al principio, ¿cierto? En el versículo 16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Ya? Y voy terminando con esto. Gracias, Señor, dijeron algunos. Note que en el texto no nos dice sean santos, porque si ustedes no santos, si ustedes no son santos, yo los voy a destruir. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. La razón por la cual debemos ser santos es por la naturaleza de Dios y el hecho de que ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos del Señor? Por lo tanto, ahora tenemos que ser santos, porque los hijos tienen que representar a sus padres. Pedro está citando textualmente lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 2. Pero esa frase también está en Levítico 11:44, Levítico 20 del 7 al 8 y Levítico también 20:26, para que lo busquen en su casa, porque ahora no lo pongo mal. ¿Ya? Entendemos que ser santo, cuando nosotros leemos estos versículos de Levítico 19:2, Levítico 11:44, Levítico 20 del 7 al 8 y Levítico 20 al 26, entendemos lo que es ser santo, porque podemos comprender de mejor forma este término. ¿Ya? Porque a veces nosotros solamente el término santo lo asociamos a la moralidad o a la limpieza. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en Levítico Dios llama a vasos santos, instrumentos santos, mesas santas, etc. De manera que, en primer lugar, la santidad significa separación. ¿Ya? Esos vasos eran separados. Alabado sea el nombre del Señor. Esos vasos eran santos, o esos instrumentos eran santos, porque habían sido separados para ser usados exclusivamente para el servicio a Dios. ¿Ya? ¿Se entiende? En primer lugar, significa apartar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Cuando nosotros hablamos de santidad en nosotros, los seres humanos, hablamos que nuestra vida ha sido consagrada. ¿Cuántos de nosotros nuestra vida ha sido consagrada?
hablamos de que tenemos que tener una vida separada, alabado sea el nombre del Señor, para que sea vivida de manera exclusiva para Dios. De forma de que no ser santo, cuando hablamos de no ser santo, es hablar de una vida que ha sido salvada para Dios, ha sido apartada, pero que no vive para Dios, sino que vive para el mundo, para los anhelos, no vive para el anhelo del espíritu, y solamente vive para los deseos de la carne. Y eso no debe ser así. ¿Ya? Y lo que vimos es que Dios nos dice que Dios no nos pregunta si nosotros queremos ser santos, Él nos da una orden. Primera de Pedro 2:9 nos dice que si Dios me hace santo, me dice que me tengo que comportar como lo que soy, santo. En Primera de Pedro 1:17, que lo tenemos que hacer durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, ser santos. En Primera de Pedro 1 del 18 al 19 nos dice que los esclavos con frecuencia eran vendidos y comprados, ¿ya? Aquí alude al precio que fue pagado por la libertad de los que estaban en servidumbre y bajo la maldición de la ley. Nosotros fuimos comprados por precio de sangre, y no con el oro y la plata que se pagaba en ese tiempo, sino que la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, viendo todo lo que ha hecho Dios por nosotros y viendo las consecuencias a las cuales nos enfrentamos y de la manera que Dios enfrenta el pecado, cuando se enfrenta a él, lo destruye o se aparta, Pedro nos anima entonces a través de esta palabra, de los versículos 1 al 12 y de los versículos 13 al 21, a vivir en santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 20, versículo 21. ¿Cuánto tiempo lleva? Dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, Dios nos salvó, hermanos. Amén. ¿Ven? Dios nos salvó solo por su amor, solo por su gracia. Nos dio a Cristo. Cristo fue a la cruz. Cristo murió, fue enterrado. Cristo resucitó, de tal forma que ahora nosotros, si quisiéramos tener esperanza y fe, la debemos de poner exclusivamente en Dios. Y en ningún otro mérito, porque nada de lo que nosotros hayamos hecho, nada de lo que nosotros hayamos vivido, nada de lo que nosotros hayamos experimentado, solamente, ¿cierto? Solo en Dios, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo debemos a Él. Por lo tanto, debemos de ser santos porque Él es santo. El llamado de Dios para la santidad a nuestras vidas. Y ahora escuche lo que es la santidad. ¿Sabe lo que es la santidad? La santidad es una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Es una respuesta de nosotros, como hijos del Señor. Una respuesta reverente, con respeto, con temor. Alabado sea el nombre del Señor. La santidad es una respuesta reverente a un Dios que dio su sangre por usted, por mí, cuando yo era un rebelde. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora que somos hijos, y ahora que somos adoradores por el resto de la eternidad, debemos entonces responder adecuadamente a este llamamiento, con la santidad que Él quiere que nosotros vivamos cada día. Amén. Amén. ¿Se acuerdan cuál es la herramienta que Dios nos dio? Los imperativos. Ciñan vuestros lomos, preparen su mente para actuar, tengan discernimiento. Ojo con lo que se van a enfrentar, porque van a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser tomadas de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor. Tengan dominio propio. Pongan su confianza, ¿cierto?, en la gracia y en la esperanza que el Señor ha traído sobre nosotros. Y sean santos porque yo soy santo. Pónganse en pie, por favor.